Son muchas las historias que descansan ocultas en el tiempo en los nichos de este cementerio. Pero son pocas las que, por algún extraño juego del destino, cruzarán sus senderos y que terminarán cambiando para siempre las vidas de sus protagonistas. ¡Chocano! Hoy, dos escritores empujados por una pasión desmedida terminarán por escribir con sangre una historia que ninguno de los dos estaría dispuesto a publicar. Si bien es cierto que aquí en el Presbítero Maestro existen muchos epitafios, hay muy pocos tan particulares y enigmáticos como el del poeta José Santos Chocano, quien eligió ser enterrado bajo esta inscripción. Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin lo tendré. Yo no espero ya ahora más que 1 metro cuadrado, donde tengan un día que enterrarme de pie. Inscripción que guarda además una de las historias más terribles y apasionadas de las letras y la política de nuestro país y de Latinoamérica. A mí se llega por el camino del dolor. Es la frase que adorna el mármol de la tumba del joven Edwin Elmore Letts, muerto el 2 de noviembre de 1925, después de 2 largos días de agonía. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a Edwin Elmore se llega solo por el camino del dolor? Descubrámoslo. Historias detrás de la muerte. Letras de duelo. Aló, buenos días. Aló, hablo con el hijo del traidor de Arica. Miserable. Si me tuviera al frente no me diría eso en la cara. Los protagonistas de este enfrentamiento eran el poeta José Santos Chocano y el escritor y académico peruano Edwin Elmore Letts. Pero ¿qué fue lo que llevó a estos dos destacados hombres de letras a tratarse con tanta rudeza y desprecio? José Santos Chocano nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Su padre se llamaba José Félix Chocano y Cela y era nieto del prócer Francisco de Cela, quien diera en Tacna el primer grito de la independencia del Perú, el 20 de junio de 1811. Su madre, María Aurora Gastañodi de la Vega de Chocano, era una dama trujillana, hija de un acaudalado minero, que luego perdería sus propiedades. La familia vivía en los altos de una casona ubicada en la calle Argandoña, hoy segunda cuadra del Jirón Cayoma. Chocano estudió en el antiguo colegio alemán, entonces llamado Instituto de Lima, y que hoy es el colegio Alexander von Humboldt. Entre sus compañeros de aula se encontraban Alberto Sánchez, padre del político e historiador Luis Alberto Sánchez, y Clemente Palma, hijo del gran tradicionalista Ricardo Palma y quien luego fundara el diario La Crónica en el año 1912. Chocano tuvo una gran afición por las matemáticas.
Terminó sus estudios secundarios en el Colegio de Lima, dirigido por el maestro y filósofo Pedro Adolfo Labarte, donde luego trabajaría algún tiempo como profesor de esta ciencia. Es durante la pubertad, a la edad de 11 años, que Chocano comienza a escribir sus primeros versos, firmándolos con el seudónimo de Vívolo. Fue un poeta natural, o sea, un versificador nato. Obviamente, uno cuando está hablando en verso poético, cuenta las sílabas para saber que estás apegándose a la característica de la poesía. ¿Qué extraña relación hubo entre nuestro gran poeta José Santos Chocano y el insigne escritor y académico Edwin Elmore? ¿Qué terrible hecho los llevó a enfrentarse tan violentamente al punto de llevar a uno de ellos a convertirse en el asesino del otro? Te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Edwin Elmore Letts nació en Lima el 18 de enero de 1890. Fue hijo del ingeniero Teodoro Elmore Fernández de Córdoba y de doña Irene Letts Basadre. Su padre había servido junto a las tropas peruanas en el Morro de Arica durante la Guerra del Pacífico. Su labor consistía en minar con bombas automáticas los alrededores del puerto, actuación por la que recibiría dudosas acusaciones. Era imposible que Elmore dejase lo que había hecho y lo entregase a mano a los chilenos. Y Elmore se defendió toda su vida. Luego de la caída del Morro, algunos comenzaron a llamar a Teodoro Elmore como el traidor de Arica. Con el tiempo, su nombre quedó limpio, al punto que fue nombrado ministro de Estado por el presidente Eduardo López de Romaña. Pero el injurioso apelativo sería proferido por José Santos Chocano, mordaz poeta en quien Edwin Elmore encontraría a su más feroz enemigo. Hablo con el hijo del traidor de Arica. Parecería que fuera un estigma, pero el estigma cae sobre las personas que tienen grados de sospecha. Pero mi abuelo era una persona insospechable, fue un hombre íntegro. Edwin Elmore hizo sus primeros estudios en el antiguo Colegio Lima, dirigido por Agustín Wheeler, quien luego sería director del Colegio Guadalupe. Luego fue enviado al Forest School en Essex, Inglaterra, volviendo a Lima en 1905. Edwin Elmore Letts, después de concluir sus estudios de ingeniería mecánica en la escuela Essex de Inglaterra, se enrola en el ejército durante el conflicto con el Ecuador, principalmente para atraer a los jóvenes hacia la causa nacionalista. Después de terminado el conflicto, el joven Elmore, con 23 años de edad, emprende un periplo por los Estados Unidos y por México, donde comenzaría a forjar los ideales que años más tarde terminarían por enfrentarlo con su destino. Te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Antes de viajar, Elmore inició estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos en 1913, estudios que interrumpió un año después para recorrer México, Estados Unidos y Europa, desde donde enviaba artículos para la revista Mundial. En 1922 vuelve a Lima reanudando sus estudios. Más adelante fue director gerente de la empresa del agua de los distritos de Barranco y Miraflores. Fue además redactor fundador de la revista de Ciencias Sociales y Letras, Mercurio Peruano. Debido al esfuerzo recio y heroico de tal vez más de 2 generaciones de hombres. Eso. No de muñecos sobornables. El nombre de México es unánimemente admirado por todo el continente. Y por todo aquel que ama la libertad. Y tiene una idea de la misión constructiva que nos toca realizar en América. Edwin Elmore era un intelectual que propugnaba la democracia y la unión de los países hispanoamericanos. Sus ideales lo alejaban de cualquier tipo de dictadura.
Actuaba con la pasión y el ímpetu que le daban su juventud y el convencimiento de lograr la unión social y cultural de los países hispanoamericanos. Pasión e ímpetu que tenían en común con el poeta José Santos Chocano, hasta llevar a uno de ellos a la muerte. Historias detrás de la muerte. ¡Esta crema es infeliz! Edwin Elmore y José Santos Chocano poseían ideas políticas diametralmente opuestas, pero tenían en común la vehemencia y pasión que los conduciría a un enfrentamiento mortal. En el año de 1891, José Santos Chocano ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde permanece solamente 2 años. Durante ese tiempo, el joven universitario colabora con la revista El Perú Ilustrado, la que llegó a dirigir cuando apenas tenía 16 años. Si Whitman tiene el norte, pues yo tengo el sur. Se refería al poeta estadounidense Walt Whitman, autor del célebre poema Camino a mí mismo. Entre 1893 y 1894 escribió artículos de oposición al gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres, por lo que fue recluido en las mazmorras del Real Felipe. Recuperó su libertad 6 meses después, en el año de 1895, cuando Cáceres es derrocado y asume la presidencia Manuel Candamo, quien nombra al poeta de tan solo 20 años su secretario y luego director del diario El Peruano, donde éste aprovecha para editar sus 2 primeros libros, Iras Santas, poemas americanos, y En la aldea, poesías americanas. Colaboraba además en casi todas las revistas del continente. En el año de 1897, contrajo matrimonio con Consuelo Bermúdez y Velázquez, con quien tuvo 3 hijos, Eduardo Adolfo, José Alberto y José Santos. Me celebro y me canto a mí mismo. Si Whitman tiene el norte, pues yo tengo el sur. Claro que sí. Salud. Su personalidad egocéntrica, pomposa, pero además conflictiva, lo llevarían a involucrarse con algunos de los dictadores de su tiempo y lo harían recorrer un camino del que nunca más se podría desprender. Chocano era un convencido de que los países latinoamericanos, tropicales, emocionales, requerían de un gobierno fuerte. En 1901, Chocano es nombrado diplomático y comienza un largo periplo que lo mantendría alejado de su patria por 20 años. En el año de 1912, radicó en México, donde colaboró con el presidente de ese país, Francisco Madero. Cuando este es asesinado, Chocano es expulsado del país azteca, por lo que viaja a Cuba y Puerto Rico, haciendo proselitismo a favor de los revolucionarios mexicanos Venustiano Carranza y José Doroteo Arango, más conocido este último por su alias de Francisco Villa o Pancho Villa. El poeta iba y venía entre México, Estados Unidos y Guatemala. En este último país, conoce a Margarita Batres Arzú, hija del historiador y político guatemalteco Antonio Batres Jáuregui, por lo que se divorcia de su primera esposa para casarse con ella. Margarita era 17 años menor que él. El matrimonio tuvo 2 hijos, Antonio José y Alma América. En 1919, radica definitivamente en Guatemala y se hace secretario del dictador Manuel Estrada de Cabrera. Cuando este es derrocado, Chocano es enviado a la cárcel. Chocano secundó al dictador Estrada por 2 o 3 años, sin imaginar que el pueblo, cansado de sus abusos, terminaría por derrocarlo luego de 22 largos años.
Y al caer el dictador, con él cayó Chocano. Ir a la cárcel termina siendo el menor de sus males, pues sobre él pesa una condena a muerte. Al parecer, Chocano tiene las horas contadas. A su vez, Edwin Elmore seguía participando activamente en la vida política, literaria e intelectual del Perú y de Latinoamérica. A principios de 1923, planea organizar un Congreso de Intelectuales Hispanoamericanos y busca y logra el apoyo de relevantes figuras latinoamericanas, como Enrique José Varona, entonces patriarca de la filosofía cubana, y José Vasconcelos, quien era ministro de Educación de México. Espero, ilustre caballero, contar con su apreciable y noble presencia. Vasconcelos le respondería con una entusiasta carta que decía lo siguiente: Estimado y fino amigo, Creo que sería sumamente eficaz la celebración de un congreso en la forma adoptada por usted. Y estoy seguro de que en México encontraría ambiente favorable y libertad completa para celebrarlo. Por este motivo, me permitiría yo sugerir que el congreso se celebrase en México. Aunque esto no es más que una sugestión, pues estoy dispuesto a colaborar con él, aun cuando se celebre en cualquier otra parte de América Latina. Edwin Elmore era un hombre íntegro, era un humanista, era un literato que amaba al país y amaba a su familia. Era todo lo opuesto a su asesino. Ambos intelectuales llevaban una vida diametralmente distinta. Pronto sus diferencias ideológicas los pondrían frente a frente. Y todo terminaría en un inesperado y sangriento episodio. Historias detrás de la muerte. En 1920, Chocano se encontraba preso y condenado a muerte en una oscura cárcel de Guatemala por su asociación con el dictador de ese país, Manuel Estrada. Sin embargo, un grupo de amigos del poeta, conformado por políticos e intelectuales, inició una poderosa campaña que surtió efecto en poco tiempo. Chocano fue indultado y todo quedó listo para su regreso al Perú. Después de ser liberado en Guatemala, Chocano se dirige a Costa Rica, desde donde realiza colaboraciones con la prensa nicaragüense. Es en esta ciudad donde conocería al último y decisivo amor de su vida, Margarita Aguilar, dama 27 años menor que él y quien sería su compañera hasta el final de sus días. O encuentro camino o me lo abro. Respaldado por el presidente Leguía, Chocano vuelve al Perú en 1921. A su arribo, un nutrido grupo de intelectuales, entre los que estaba el poeta José Gálvez, Luis Alberto Sánchez, su amigo Clemente Palma, el poeta tacneño Federico Barreto y el historiador Raúl Porras Barrenechea, fueron a recibirlo. Bienaventurados los pueblos que aman a sus poetas, porque de ellos es el reino de la inmortalidad. Al año siguiente, el entonces alcalde de Lima, Pedro José Rada y Gamio, lo nombra hijo predilecto de la ciudad y le otorga los laureles de oro en una ceremonia cuya pompa no ha sido igualada hasta hoy. Luego de la ceremonia y con los laureles puestos, Chocano se dirigió al monumento de Francisco Bolognesi, donde declamó fragmentos de su poema épico, La Epopeya del Morro. La musa consternada fija su triste y húmeda mirada en el héroe inmortal. Le reconoce y tiembla, al modo de la novia amada que sufre en medio de su propio goce. ¿Cuál es su concepto de la belleza? En nuestra América, la belleza está hecha de claridad y melancolía. Así la gusto yo.
¿En qué consiste la felicidad para usted? En la satisfacción de todos los deseos, que constituiría la quietud del espíritu. La verdadera felicidad es contemplativa. Solo la han gozado los místicos. ¿Cuál es su lema? El escudo familiar. O encuentro camino o me lo abro. El poeta se encontraba en su mejor momento. Además de los laureles de oro, ese mismo año había sido nombrado el Poeta de América y condecorado por el presidente Leguía. Chocano gozaba del respaldo de las élites intelectuales y políticas de las más altas esferas. Pero todo esto estaba a punto de terminar. José Santos Chocano regresa al Perú a pedido del gobierno de Leguía, del mismo presidente que lo apreciaba por sus dotes de gran comunicador, era un gran comunicador. Fue coronado en Lima como Poeta de América y tenía un gran agradecimiento por Leguía y por quienes conformaban ese gobierno. Para Chocano, la vida siempre era ir hacia adelante, era una lucha permanente. Por tanto, él tenía una máxima que gobernaba su vida y que nacía de su propio escudo de armas, que es o encuentro camino o me lo abro. Más le conviene al Perú tener una dictadura organizada que la farsa democrática en la que se ha acostumbrado a vivir. Las posturas políticas de Chocano poco a poco comenzaron a quitarle la simpatía de algunos intelectuales, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo a José Vasconcelos, quien escribió un artículo titulado Poetas y bufones, en el que atacaba a los poetas que apoyaban a las dictaduras. Desde aquí comenzó Chocano a enseñar el cobre, a soltar el barniz de poeta para dejar descubierto el lacayo. Pues Chocano, que estuvo muy bien alabando a Villa cuando vencía a los ejércitos de la dictadura, cometió después el crimen de adular a Villa asesino y tirano. Perdió la partida su amo reciente, y entonces Chocano, ya sin freno ni pudor, se fue a cortejar a Estrada Cabrera, la víspera que se derrumbara. Después de aquel fracaso, Chocano recorrió otros caminos todavía más sucios. ¡Feliz! Chocano respondió escribiendo en duros términos un artículo titulado Apóstoles y farsantes, Vasconcelos sin máscara. Ahora a ver si miserable. Ya que en la política, como se ve, es un farsante, menos no nos resulta en literatura el ridículo autor de los estudios helénicos e indostánicos, sin saber griego ni sánscrito, siempre barata de una erudición de segunda mano. Vamos a ver si se atreve a responderme. Para Edwin Elmore Letts, José Vasconcelos era un maestro en toda la acepción de la palabra. Y por eso, cuando el poeta José Santos Chocano atacó a su maestro, él como discípulo se vio en la obligación moral de defenderlo. Y lo hizo con todo el brío y la inteligencia que caracterizaban al joven Elmore. El ataque que el poeta José Santos Chocano había hecho contra José Vasconcelos no iba a quedar impune. Un grupo de jóvenes intelectuales y periodistas nacionales, entre los que se encontraban José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez y Edwin Elmore, decidieron sacar una declaración para solidarizarse con el exministro mexicano. Sin embargo, Edwin Elmore decide ir más allá y emite un mensaje a través de la radio OAX4 atacando tanto a la dictadura de Leguía como a Santos Chocano, y comienza además a trabajar en un artículo que, sin saberlo, sería el último que escribiría en su vida. Chocano ha venido a convertirse en el solista inevitable, el ovacionado tenor de la continuada ópera bufa, que es nuestra vida ciudadana. Chocano, con el laudable fin de demostrar a la juventud de América que su maestro Vasconcelos es un farsante
y que ella, dejándose sugestionar por un corruptor de menores, ha demostrado su propia imbecilidad, portándose como un pobre, ignorante guachafista. Edwin Elmore tuvo un gesto que fue solidarizarse con Vasconcelos, que había escrito a favor de la democracia. Chocano se había atrevido a hablar mal de la democracia y declarar que por lo contrario había llegado la hora de la espada. Edwin Elmore se dirigió al diario La Crónica y le entregó su artículo al periodista Felipe Rotalde para ser publicado. El escrito de Elmore en defensa del mexicano José Vasconcelos despertaría la ira de Chocano. Ambos intelectuales se convertirían así en enemigos mortales. Esto te va a interesar. Historias detrás de la muerte. La guerra entre José Santos Chocano y Edwin Elmore había sido declarada. Chocano tenía varios amigos en la redacción del diario La Crónica y uno de ellos era precisamente Felipe Rotalde, a quien Edwin Elmore le había entregado su artículo. Elmore no imaginó que Rotalde, violando elementales reglas de ética, se lo daría a leer al poeta. Su reacción fue tremendamente desproporcionada. Negro, qué gusto. Hola, esto te va a interesar. Gracias. Chocano demostró su propia imbecilidad, portándose como una pobre guachafita. Firma Edwin Elmore. Desgraciado, no sabe con quién se ha metido. El artículo que había escrito Elmore en defensa de José Vasconcelos fue la gota que colmó el vaso. El soberbio Chocano no toleraba ofensas, menos aún si venían de un joven como Edwin Elmore, al que consideraba hijo de un traidor y por demás alguien muy inferior a él. Chocano no tuvo conflictos con los demás poetas, sí lo tuvo con José Vasconcelos, un ideólogo mexicano de la Revolución que defendía el laicismo en la educación. Ellos sostuvieron una polémica que cuando Chocano estuvo en Perú se mantuvo viva, y fue Edwin Elmore el abanderado de esta forma de pensar en el Perú. ¡Operadora! Aló, buenos días. Aló, hablo con el hijo del traidor de Arica. Miserable. Si me tuviera al frente no me diría eso en la cara. El 31 de octubre de 1925, Edwin Elmore recibe una ofensiva llamada de Chocano, recordándole el apodo terrible con el que algunos quisieron manchar el nombre de su padre. Elmore, muy ofuscado, comienza a preparar una carta abierta a Chocano, la cual pensaba llevar al diario El Comercio. Lo que no sabía era que Chocano estaba haciendo lo mismo y que pronto el destino los uniría por última y trágica vez. Hace pocos momentos ha cometido usted la villanía de preguntarme por teléfono, poniéndose así a cautelosa distancia si soy hijo de don Teodoro Elmore, calificándole usted de traidor de Arica. Aunque no tiene usted la culpa de haber sido engendrado por un traidor a su patria, tengo el derecho de creer que los chilenos han pagado a usted para insultarme, como pagaron a su padre para que denunciara las minas que defendieron el Morro de Arica.
El hombre es responsable únicamente de sus actos. Y si descendiera a juzgarlos de usted, demostraría a los pocos que aún lo ignoran que usted, en sus actos públicos y privados, se ha conducido siempre como un perfecto miserable. Debe usted a Clemente Palma la vida, porque si sale publicado su articulejo de mayordomo cochero, le hubiese yo sin el menor reparo destapado los sesos, con la misma tranquilidad con que se aplasta una cucaracha metamorfoseada en alacrán. Con la misma tranquilidad con que se aplasta una cucaracha metamorfoseada en alacrán. Le advierto a usted que no le he pegado de sopapos por despreciarle demasiado. Y que si usted en cualquier forma se dirigiera a mí, en el lugar y donde lo hallare, le escupiría en la cara. Y cuando le encuentre le escupiré la cara, porque si osa levantarme la mano le destaparé los sesos, miserable. Como he aplastado a Vasconcelos, te aplastaré a ti, si no te arrodillas a pedirme perdón. Yo, para usted, no podría ser sino su patrón. Te aplastaré a ti si no te arrodillas a pedirme perdón. Edwin Elmore salió de su despacho con dirección al diario El Comercio. Llevaba en sus bolsillos varias copias de su carta. Mientras se acercaba, iba apurando el paso, quizá por la emoción, quizá por la ira. Pero sin saber que cada paso que daba lo acercaba cada vez más a un siniestro destino. ¡Chocano! Historias detrás de la muerte. Las pasiones políticas, la soberbia y el orgullo han colocado al poeta José Santos Chocano y al joven escritor Edwin Elmore en una situación que ya no tiene marcha atrás. Ambos se han insultado y atacado. El escarnio se ha hecho público y cada una de estas piezas ha ido conformando un campo de batalla. Un coliseo romano en el cual dos escritores se tendrán que enfrentar con mucho más que sus plumas afiladas. La vida de ninguno de los dos será la misma después del encuentro que la fatalidad les ha preparado. ¡Chocano! ¡Esto no se va a quedar así! Voy a hacer que te tragues tus palabras, maldito. El disparo que recibió Edwin Elmore le destrozó varios órganos, produciéndole una incontenible hemorragia interna, por lo que fue sometido a una complicada operación y a una riesgosa transfusión de sangre. Pese a los esfuerzos desplegados por los médicos del hospital italiano, Edwin Elmore Letts, luego de una terrible agonía, murió 2 días después, el 2 de noviembre de 1925. Su mujer, la italiana Elmina de Marinis, con quien se había casado apenas un año antes, dio a luz a los pocos días a la primera hija de ambos, a la que llamó Sofía. Luego del entierro de su amado esposo, Elmina volvió a Italia. El sepelio de Edwin Elmore constituyó una impresionante manifestación de duelo. Fue, según testimonios de la época, multitudinario. Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes consideraban a Edwin Elmore como un hombre solidario, íntegro y de una calidad humana excepcional, cargaron el féretro desde el hospital italiano, que estaba ubicado en lo que es actualmente el cruce de las avenidas Grau y Abancay,
en el centro de Lima, hasta el cementerio Presbítero Maestro, donde hasta el día de hoy descansa. La frase describe detalladamente, se puede decir, lo que la familia padecía con la muerte de él. Era un ser estupendo, extraordinario, de una integridad absoluta. Su muerte repentina y abusiva maltrató mucho a la familia. Su gran amigo, el mexicano José Vasconcelos, sintió mucho la muerte de Elmore y dirigió una sentida carta que fue publicada en el diario El Sol de Madrid. La carta decía, entre otras cosas, lo siguiente: ¿A dónde iremos a dar hoy? ¿Que aún nuestros poetas se convierten en asesinos? ¿Y todo para qué? Chocano tal vez salga impune de este asesinato, pero no saldrá inmaculado. La sangre de Elmore le pesará en la conciencia, quiéralo o no, hasta el día de su muerte. Luego de que José Santos Chocano terminara con la vida de Edwin Elmore el 31 de octubre de 1925, fue detenido y recluido en el hospital militar. Pronto un extraño juicio tomaría por asalto Lima y sería la comidilla predilecta de bares y cafés. Una sentencia absolutoria me haría parecer a mí como un hombre digno y a Elmore como un hombre valeroso. Una sentencia condenatoria me haría parecer a mí como un criminal y a Elmore como un cobarde. Bien, ya puede sentenciar, señores magistrados. El público se había dividido en dos bandos. Desfilaron por la sala nombres como los de Raúl Porras Barrenechea, Antonio Miro Quesada, Eduardo de Arteano, entre otros. Hoy día, que está más de moda la psiquiatría, lo calificarían de un paranoico, esquizofrénico. Bastó que Elmore hubiera salido en defensa de Vasconcelos para que sumara sobre sí todos los agravios de los cuales era capaz Chocano. Eso produjo la muerte de Elmore, que salió a defender a Vasconcelos y a la democracia en el Perú. Durante el juicio, Chocano se mostró desafiante e irrespetuoso ante los jueces y en muchos casos llegó hasta a burlarse de ellos. Su abogado sostuvo que los disparos efectuados fueron en legítima defensa, pues su contrincante estaba tratando de estrangularlo y no le quedó más remedio que dispararle para salvar su vida. En junio de 1926, los jueces dictan sentencia y José Santos Chocano es condenado a 3 años de prisión y a pagar 200 libras peruanas de reparación civil, dinero que según la familia nunca pagó. Sin embargo, su abogado pidió la anulación del fallo y el 10 de abril de 1927, aún sin estar confirmada la sentencia, el Congreso peruano, de mayoría leguista, dispuso que el juicio fuese cortado ya que este no había terminado todavía por la apelación interpuesta por el abogado del poeta. Así, Chocano es puesto en libertad. Lo que hubo fue una actitud en el Parlamento en cuya virtud se cortaba el juicio criminal instalado contra José Santos Chocano. Eso es una amnistía, porque no decía perdónesele la pena, porque no había pena por perdonar desde el momento que no había una sentencia firme. Lo que se cortó fue el proceso de tal manera que técnicamente, jurídicamente, José Santos Chocano fue amnistiado por el Parlamento leguista en el año 1927. Señor Chocano, ¿está de acuerdo con la sentencia? Sobre el juicio que afrontó, el poeta escribió entre los años 1927 y 1928 una obra titulada El libro de mi proceso, que fue editado en 3 volúmenes. Amigo. Pero muchas veces la justicia llega de la manera menos esperada, y esta vez llegó desde la sociedad limeña.
Durante los siguientes 2 años, Chocano fue prácticamente borrado de los eventos sociales. El presidente Leguía ya no lo recibía y sus antiguos amigos le habían quitado el saludo. Solo las revistas Mundial y Variedades le fueron de cierta manera fieles, pero sus colaboraciones ya no eran bien pagadas. Una tarde Chocano se cruzó con el intelectual Luis Alberto Sánchez en el Jirón de la Unión. Así fue como Luis Alberto Sánchez narró el hecho a su padre. Me lo tropecé en el portal de Botoneros. No me miró ya con el aire de reto de aquel 31 de octubre de 1925. Me pareció que su gesto buscaba saludo. Tuve la crueldad de negárselo sin quitarle la mirada. Por estas circunstancias, Chocano, el cantor de América, decidió irse a radicar a Santiago de Chile, donde las cosas no le fueron mejores. Después de 2 años de soportar el desprecio de sus amigos y de la sociedad en general, Chocano decide emigrar con su esposa Margarita a Chile, en busca de un futuro mejor, sin saber que esta sería su última aventura. En Santiago, Chocano pasó serias penurias económicas, que lo llevaron a empeñar su preciada corona de laureles de oro que le había obsequiado la Municipalidad de Lima algunos años antes. La pobreza también llevó a Chocano a emprender aventuras extrañas, como la búsqueda de un tesoro jesuita que, según viejas historias, se encontraba escondido bajo una calle de Santiago. Chocano no encontró nada en Chile, solo la muerte. El poeta José Santos Chocano fue asesinado por el esquizofrénico Martín Bruce Badilla el 13 de diciembre de 1934 en un tranvía en Santiago de Chile. El enajenado estaba aparentemente buscando el mismo tesoro que Chocano y decidió eliminar a su competencia. Pero solo en 1964 fue trasladado al Perú y desde entonces descansa en su metro cuadrado de tierra, como alguna vez lo pidió en uno de sus poemas. Deseo cumplido, José Santos Chocano.